En este campo se recomienda esto, pensar a esas preguntas como refinadas en el sentido de las siglas en español. Que sea relevante, que sea ética, factible, interesante y novedosa. Refinada. ¿Qué quiere decir? Relevante o pertinente. Que tenga relevancia para desarrollar nuevo conocimiento, para generar nuevo conocimiento científico, tecnológico en el campo, en el tema en el que se está planteando. Obviamente, que conduzca su respuesta a nuevo conocimiento. Y también preguntar el para qué o para quiénes. Es importante conocer eso que hoy no conocemos. Si solo me interesa a mí, por curiosidad, eso no va a aplicar, no va a tener subsidio en una convocatoria, ¿sí? Una parte importante de la formulación en los formularios es justamente justificar el proyecto. Decir para qué es importante, ¿sí? Por qué esa institución debería apoyar ese proyecto, ¿sí? Si no es relevante o pertinente, tenemos que modificar la pregunta. Que sea ético, eso depende también del tema que estemos abordando. En ciencias sociales, si estamos hablando de educación con un grupo de estudiantes, voy a hacer una investigación sobre el grupo de estudiantes, tendré que hacer explícito los objetivos de la investigación y tener el consenso de los sujetos que van a ser parte de la investigación. Si voy a hacer algo sobre manipulación genética o lo que sea con sujetos o fármacos, etcétera, tendrá que haber un aval de un comité ético o un comité de seguridad si estoy trabajando con químicos o reactivos tóxicos, etcétera. Esto es una cuestión que también en los formularios está establecido, pero que tenemos que saber cuáles son las cuestiones a las que tenemos que prestar atención, ¿sí? Que sea factible, justamente. ¿Qué significa esto? Que las preguntas que yo me haga y que me den pautas para avanzar, para lograr esas respuestas, puedan ser potencialmente factibles, ¿sí? Si después no lo es, tendré que justificar, pero yo tengo que prever que sea factible. Si no puedo encarar un proyecto que no sé si lo voy a poder hacer. Si yo digo, voy a trabajar en estudios de mercadeo para, por ejemplo, en un proyecto requiere, por ejemplo, conocer sobre las industrias, ciertas pautas de la producción en un área, ¿sí? Por ejemplo, de automóviles, por decir algo. Entonces, si yo no tengo las fuentes de información, si no puedo acceder a las fábricas que tienen el know-how ese, no voy a poder abordar la investigación. Yo voy a tener que planificar que la información que sea relevante para avanzar pueda también estar disponible para mí, ¿sí? Bueno, por supuesto que sea interesante, ¿no? Interesante por lo menos para la institución, para la región, para el campo científico. Tiene que haber un usuario de ese conocimiento nuevo. Y que sea novedosa. Yo no puedo preguntar algo, descubrir la pólvora, obviamente, ¿sí? A veces se ve en eso, en los proyectos, que se formulan cuestiones que ya son conocidas, pero que no son conocidas por ese grupo de investigación o por ese grupo que recién intenta hacer investigación. Entonces esto sí es crítico. Ahí directamente el proyecto caduca, ¿sí? Se aborta antes de ser iniciado. Y vamos a ver un ejemplo y acá cada uno toma el ejemplo de su área. Imaginemos que un joven biotecnólogo está interesado en llevar a cabo una investigación en torno al tema producción de biodiesel. ¿Se acuerdan que yo marqué un tema como ejemplo biocombustibles? Biocombustibles. Ahora ya lo acotó. Producción de biodiesel. ¿Está bien? ¿Se ve que es un poco más acotado? Perfecto. Entonces las preguntas que puede plantearse pueden estar vinculadas a distintas motivaciones.
sobre ese tema. Por ejemplo, una pregunta dice, ¿qué fuentes de materias primas que no se destinan a la alimentación podrían ser aprovechadas? Por ejemplo, sabemos que, al menos en mi país, la soya se usa también como biocombustible, pero la soja es un alimento. Entonces, sacar fuentes de alimentos para hacer biocombustibles ofrece un reto ético. ¿Bien? Entonces, una pregunta podría ser, ¿qué fuentes de materias primas que no se destinen a la alimentación podrían ser insumos para generar biocombustible? Es una pregunta relevante, es una pregunta de interés. ¿Se ven? Y pregunta por qué, no por qué, sino sobre el qué. ¿Qué fuentes hay o qué materiales hay? Otra pregunta podría ser cómo producir biodiesel a partir de cultivos en terrenos no agrícolas o marginales. Y la pregunta que está relacionada es totalmente diferente y va a originar otra investigación totalmente diferente. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué la pregunta formulada en un término o en otro, una pregunta u otra, conduce a investigaciones totalmente diferentes? Entonces, si yo solamente tengo la producción de biodiesel en mi cabeza como tema para investigar, eso no me está dando posibles vías de abordaje. Tengo que hacer preguntas más concretas. Y en esas preguntas van a estar los intereses propios, pero también van a surgir, como decíamos, de la investigación que yo haga, del relevamiento que haga, de la búsqueda que haga en fuentes de información. ¿Se entiende esto?